alegría es poder estar un domingo con todos ustedes y en verdad es genial poder estar unos con otros alabando a Dios, escuchando su palabra, escuchando la meditación. Y pues la semana pasada acabamos una serie que estuvo buenísima, que es el Sermón del Monte, 2 meses hablando sobre las 8 bienaventuranzas. Si no has escuchado, te perdiste una prédica, entra al canal de YouTube, ya están todititas ahí, comparte, estúdialos porque son muy edificantes para nuestras vidas. Ahora, hemos entrado a una nueva serie, esta serie, ¿no? Porque también hemos entrado al mes de octubre, y el mes de octubre, ¿no? Yo sé que para muchos, el mes de octubre, sinónimo de Halloween. Halloween, no. Para los peruanos, día de la canción criolla. Tal vez algunos digan hasta sus cumpleaños, ¿verdad? Pero el mes de octubre también se celebra el mes de la Reforma Protestante. ¿Okay? Y nosotros nos consideramos una iglesia reformada, ¿no? Y una iglesia con doctrina reformada. Y hay 5 puntos de los cuales vamos a conversar. ¿Por qué? Porque parte de la doctrina reformada es siempre enfocarnos en la gracia de Dios. Y por eso esta serie nueva tiene el título Es por su gracia. Así que vamos a entrar en estos 5 domingos que tenemos. Es por su gracia. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Dile al que está a tu costado: oye, vamos a hablar de la gracia de Dios. Así que prohibido dormirte. Ahora, cuando tú escuchas gracia de Dios, primero lo que tienes que entender es que parte de la gracia de Dios empieza por la soberanía de Dios. Yo quiero decirte algo: tú no vas a entender la gracia de Dios si es que no reconoces y entiendes que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios hace lo que Él tiene que hacer y no hace lo que tú quieres que Él haga. Si tú no reconoces eso, no vas a poder entender bien la gracia de Dios. Dios hace lo que tiene que hacer. Hay una frase que ayer me encantó, una frase de Agustín de Hipona, que dice: Dios, haz lo que tengas que ordenar y hazme hacer lo que tú ordenas. Reconociendo la soberanía de Dios, podemos decir confiadamente: Señor, haz lo que tú tengas que ordenar en el mundo y ayúdanos a hacer lo que tú ordenas. Ahí empieza la gracia de Dios, reconociendo primero su soberanía. Pero no vamos a hablar completamente de la gracia de Dios, sino que esa es la serie. Vamos a hablar sobre doctrinas de la gracia, sobre cómo es su gracia de Dios. Pero antes de empezar al tema de hoy, quiero que podamos escuchar esta historia. Quiero que escuches esta historia, así que presta atención. Vamos a hablar de Teodoro. Nombre bonito, ¿no? Teodoro suena de las ardillas de Alvin, ¿no? Es la ardilla más sana todavía, ¿no? La altita, con lentes, ya. Igualito, imagínatelo, ¿ok? Teodoro es un joven estudiante de Derecho, ¿sí? Lleva una vida común, es de rostro simpático, agradable. Imagínate la ardillita, pero en versión humana. Tiene buenos modales y él compartía su vida con su novia, con Stephanie. Pero luego de 2 años, cuando ella se gradúa en psicología, termina su relación con él porque no veía un futuro con Teodoro. Bueno, él, como toda persona, cuando termina una relación, pues se deprime, se siente mal, pero luego se volvió a resurgir, ¿no? Vuelve a postular a la carrera de Derecho porque no la había terminado. Empieza una relación con otra chica, termina su carrera de Derecho. Era una persona buena, entre comillas, ante la sociedad, y no se metía con nadie. Nos cae bien Teodoro, ¿verdad? Sí, chévere, no es un buen chico, ¿no? Lo que nadie sabía, y luego se empezaron a entender, se enteraron unos años después, es que Teodoro fue culpado por un asesinato en serie, por ser un asesino en serie. Y Teodoro, o Ted, como lo conocen algunos, nombre completo, Ted Bundy, fue uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Este hombre era un hombre ante las cámaras normal, un hombre tranquilo, un hombre como tú y yo, que puede estar haciendo sus cosas normal.
Sin embargo, era un culpable de todo lo que se le pueda culpar. Era una persona culpable. Y Ted, pues fue condenado culpable por asesinato. Fue condenado culpable por ser ese asesino. Y yo quiero decirte algo, así como Ted, pues fue condenado culpable o era culpable de ser un asesino en serie, a pesar de tener una vida normal, una vida como cualquiera. El ser humano en sí no deja de ser culpable por más bueno que pueda aparentar ante la sociedad. Tú y yo, en su momento, no dejamos de ser culpables ante los ojos de Dios. Voltea que está a tu lado y le eres un culpable. Si te pregunta de qué, ahora vas a saber de qué. Ok, así que vamos a leer Romanos 3, busca Romanos 3 y te ubícate en el versículo 9. Y este es uno de los temas que muchos no quieren escuchar. Este es uno de los temas que muchos les cuesta. Es más, incluso Romanos 3, versículo 9, todavía no lo pongan en la pantalla. Este es uno de los temas de los cuales muchos corremos. Es más, en un sínodo, en un concilio que se llama el Sínodo de Dort, fue una controversia total entre bandas cristianas, entre grupos cristianos, ya que muchos cristianos, incluso hoy en día, no reconocen esto, no reconocen que ante Dios sí empiezan siendo culpables, no reconocen que el ser humano ante Dios es culpable. Y quisiera, antes de empezar, pues que leamos Romanos 3 del versículo 9 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Oramos para que el Señor nos guíe en este momento. Padre amado, gracias te damos por tu infinito amor y porque permites que podamos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y ser humildes para recibir la corrección, Señor, y las indicaciones que tú nos vas a dar. Y ayúdanos, Señor, a que no sea simple conocimiento, sino que podamos poner en práctica lo que aprendemos hoy. Pero no solamente ello, sino que amemos lo que aprendemos hoy. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Aquí Pablo está haciendo una afirmación que para el judío tradicional era de lo peor que le podías decir. Y esto es a veces un poquito curioso, porque hoy en día cuando tú incluso algunos hermanos tú les haces ver esto, pues esos hermanos te dicen: no, yo no soy así. Hermano, pero todos somos pecadores. Tú serás pecador, yo no soy pecador. Hermanos, todos pecamos. No, ya no, yo ya no peco. El Señor me limpió una vez y me limpio cada rato, por eso no peco. Y aquí Pablo está hablando con el, entre comillas, pueblo de Dios, y le dice: ¿qué estoy diciendo? ¿Que no pecamos? No, todos pecamos. Pablo está diciendo todos. Inclusive al judío le dijo lo que no menos quiere oír: tanto judíos y gentiles. La palabra gentil para el judío significaba perro. Y lo que estaba diciendo es: todos. Tú y los perros, tú esos que tú les dices perros, son pecadores, son iguales, son de la misma calaña. Son seres humanos que pecan. Eso está afirmando Pablo en este pasaje. Lo que estaba diciendo Pablo es que la culpabilidad del hombre está presente en cada ser humano. ¿Y cuál era esa culpabilidad? Lo está afirmando, era no buscar a Dios.
La culpabilidad del ser humano estaba en que no buscaba a Dios, no busca a Dios. Es más, el judío mismo, ¿cómo se intentaba justificar? ¿Buscando a Dios? Mentira. Se intentaba justificar haciendo obras, porque siempre pone el ego por delante, siempre pone, mira lo que yo estoy haciendo. Mírame cuánto oro. Mírame cuánto lloro cuando oro. Cuenta las lágrimas, mira, para que veas que siempre cada domingo boto 10 lágrimas más que el domingo anterior. Eso es lo que estaba diciendo, lo que decían los judíos. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque siempre buscaban aparentar que ellos con sus propias fuerzas podían encontrar el perdón de Dios. Pero no se daban cuenta que ante Dios todos son culpables. Culpables de no buscar a Dios y siempre rechazarlo. Y ya que el tema de hoy día es culpables o culpable, vamos a ver 3 puntos que quiero que los tengas bien claros. 3 puntos. Si puedes anotar, anota. Es más, acostumbrémonos a anotar. Siempre. Tienes ahí tu celular, tienes un blog de notas. Te recomiendo el blog de notas. Cosa que si se te pierde el celular, se te malogra, no pierdes ningún apunte. Y vamos a ver el primer punto. Es que esta culpabilidad tiene un origen. Como todas las cosas tienen un origen, la culpabilidad del ser humano tiene un origen. ¿Y sabes dónde se origina la culpabilidad del ser humano? Reciencito nomás, cuando el Señor da la creación, en el pecado original, ahí empieza la culpabilidad del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios le da una orden específica, un mandato, un mandamiento al ser humano, y el ser humano desobedece. Dios le dio algo al ser humano que tenía que cumplir y obedecer. Así como, bueno, todos hemos sido hijos. Nuestros padres a veces nos dan un mandato, no nos dicen, hijo, haz esto, realiza tal labor. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Sí lo voy a hacer. Y nos olvidamos de hacerlo, desobedecemos. O incluso a veces nuestros padres por nuestro bien nos dicen, oye, no hagas ciertas cosas, no hagas esto. ¿Y qué hacemos? Desobedecemos. Adán y Eva fueron creados como personas buenas. El Señor los creó y todo lo que el Señor creó era bueno. Ellos no conocían lo que era lo malo. La única orden que tenía era, puedes comer de todo el fruto. Pero vamos a leerlo. Génesis 2, del versículo 16 al 17. Vamos a ver qué es lo que el Señor les dice y cuál es la advertencia que ellos desobedecieron. Génesis capítulo 2, del versículo 16 al versículo 17, dice la palabra de Dios: pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El mandato era simple: no comas de este fruto. Mire, yo quiero ser bastante, en esta parte, no me tilden de hereje, pero quiero ser bastante, tal vez simplista en este punto, porque algunos dicen, ¿y cómo era ese fruto? Era una manzana, ¿verdad? Era una manzanita roja así, de repente era bien bonita la manzana. ¿O cuál será el fruto? ¿No? He escuchado incluso conversaciones de gente diciendo, quisiera saber cómo era ese fruto. Oye, ¿y sabes? Yo creo que incluso ese fruto ni siquiera tenía nada malo, ni siquiera tenía nada mágico. Simplemente era la soberana decisión de Dios de no quiero que comas eso. Y cuando les dijo, porque ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es porque si comes vas a conocer lo que es desobedecer una orden mía. Y eso es lo que pasó prácticamente. Dios le dijo, come de todo, pero de este no. ¿Por qué? Porque no quiero. Hay muchas situaciones en las que mi hijo a veces me dice, papá, ¿puedo hacer esto? Y yo, no. Él sabe, ¿no? Sabe cómo nos llevamos también.
Ese me dice, pues esto no, ¿por qué? No quiero. No tengo por qué darle explicaciones. Yo sé lo que es mejor para él. Y vamos a decirlo, hay muchas circunstancias hoy en día que Dios te dice, ¿sabes qué? ¿No? Y ahí estamos, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? Si yo quiero, estamos como la chilindrina, ¿no? Quiero. Y Dios dice, no. ¿Pero por qué? ¿Quieres explicaciones? ¿Quieres negociar con Dios una explicación? Sin embargo, simplemente Dios te dice en su soberana voluntad, porque no quiero. Es mi decisión. Acuérdense, hemos visto que para entender la gracia de Dios, tenemos que entender que Dios es soberano. Si no entendemos eso, no aceptamos eso, no vamos a entender las doctrinas de la gracia, no vamos a entender la gracia de Dios. Y es más, no vamos a entender este punto de la culpabilidad. Esto es fundamental que entendamos. Porque queremos buscarle los tres pies al gato, decir, pero ¿por qué el fruto? ¿Por qué ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? No, simplemente es Dios no quiso y punto. Y el hombre desobedeció, descubrió lo que era pecar. Y si leemos Génesis 3 del capítulo 4, Génesis 3 del versículo 4 al versículo 7, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia. Leemos. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Aquí la serpiente había conversado con la mujer y le estaba tentando. La serpiente había conversado con la mujer y le había dicho, la mujer le dijo, Dios dice que si comemos, vamos a morir. Y la serpiente no dice, no van a morir. Dios sabe, en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Sabes? Dios ya había hablado. Dios ya había dado la orden. Es más, Dios ya había dado la sentencia de lo que pasaría. Y el ser humano fue tan obstinado que, a pesar de tener el mandato de Dios, la orden de Dios, la indicación de Dios y la sentencia incluso, le hizo caso a la serpiente y comió. Y no solamente la mujer, sino le dio a su esposo, y el hombre comió, y pues tuvo su origen la culpabilidad del ser humano. Conoció lo que era pecar y sufrió las consecuencias. El ser humano empezó ahí a ser culpable ante Dios. Y esto me da pase al segundo punto. El primer punto es el origen. Y espero que haya quedado claro. El origen fue en el pecado, la desobediencia, que el ser humano empezó a aprender lo que es pecar. Y una característica del ser humano es que cuando aprende algo lo quiere practicar. Y sobre todo en las cosas malas somos expertos en practicarlo. Practica lo bueno y es difícil. Ay, no, qué difícil es practicar lo bueno. Practica lo malo, uy, qué fácil se te hace. Y mira, tenemos un segundo punto, porque ya el origen me da paso a la herencia. Y sabes, todos tenemos una herencia de algo. Puedes heredar, qué sé yo, un bien material. Puedes heredar dinero, tierras, ¿no? Tal vez algún negocio, qué sé yo. Heredas deudas. Hasta heredas las deudas, ¿no? Hay un meme, ¿no?, que sale, ¿no?, el primero el papá y dice, hijo, mira, hace 40 años, todas estas tierras ahora van a ser tuyas cuando yo no esté. Los papás de hoy, hijo, mira, todas estas deudas van a ser tuyas cuando yo no esté. Porque se heredan las deudas. Pero, ¿sabes? La herencia más notable son las herencias genéticas. Yo no sé, pero
siempre a mí me ha pasado que me dicen, te pareces a tu mamá. Y a mi hermano le dicen lo contrario, dicen, te pareces a tu papá. A mi hermana le dicen, te pareces a tu abuelo. Y me da risa porque a pesar que a mí me dicen que me parezco a mi mamá y mi hermano a mi papá, cuando nos ven a los dos dicen, oye, se parecen. Y verdad, pero es la herencia genética. Justo en la tarde estaba conversando con mi esposa y me dice, pues ayer salieron con sus hermanos y su papá, dice, ayer me di cuenta de algo, que mis hermanos y mi papá tenemos un mismo gesto. Y yo me pongo a acordarme de cada uno de mis cuñados, tengo 5 cuñados. Y yo, oye, ¿verdad, no? Y si tienen un gesto, es más, el mismo gesto heredado mi hijo también. Y es un gesto en una parte de la sonrisa y cómo choquean la cara media rara, pero es un gesto. Y la herencia genética es la más notable. Nadie se va a dar cuenta si tu papá te heredó tierras, deudas, bienes o lo que sea, pero se van a dar cuenta que te heredó la nariz chueca que tienes. Todos se van a dar cuenta que heredaste los dientes chuecos. O por qué no decirlo, y perdón el que se ofenda, gracias a Dios yo no lo tengo, ¿por qué no decir que a veces los padres heredan la calvicie? Gracias a Dios yo no tengo eso. Sorry, hermanito. Pero heredamos ciertas cargas genéticas. Y mira, aquí empieza el punto, porque así como heredamos cargas genéticas, pues heredamos también la culpabilidad. La primera pareja, el primer matrimonio de donde nace toda la raza humana, pecaron contra Dios. Ahora, cuando el pecado llegó, algunos piensan, pero es pecado. Y la verdad, a veces pensamos, el pecado solamente afecta a nuestro espíritu. Mentira, afecta todo. Te afecta a ti, afecta a tu vida personal, afecta a tu naturaleza y afecta incluso lo que está a tu alrededor. Porque cuando el Señor da la sentencia, y puedes leerlo ya en Génesis 3, pues lo que dice es, ¿qué pasó? La misma tierra se empezó a atrofiar. Empezaron a crecer espinos. Los animales empezaron a destrozarse entre sí. La maldad empezó a acarrear. Y esta culpabilidad se empezó a heredar. Y para esto quiero que leamos Romanos 5:12. Romanos 5:12. Puedes verlo en la pantalla también. Pero me interesa que apuntes al menos el texto para que puedas luego estudiarlo. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Aquí empieza el problema, porque tal vez tú me puedas decir, oye, yo no he hecho nada. Es más, algunos pueden hasta justificarse. Por eso a mi hijo yo le digo, yo le soy sincero a él, ¿no? Puede decirme, ¿no? Papá, yo soy cristiano desde el vientre de mi madre. No, no eres nada cristiano. Naciste en un hogar cristiano, te formaste con valores cristianos. Pero naciste con la herencia de la culpabilidad. Todos son culpables ante Dios. En Adán se introdujo la muerte y todos pecaron por herencia. Esta herencia no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer, no tiene nada que ver con cuán bien te portes o con cuán mal te portes. Esta herencia no tiene nada que ver con la familia con la que naciste, en el lugar donde te criaste, nada que ver. Esta herencia es algo que está en la naturaleza caída del hombre desde su concepción. Ojo, desde su concepción. ¿Sabes? Cuando hablamos de concepción,
No estamos hablando inclusive que el feto ya se formó, cuántas semanas, no. Hablamos desde el primer momento que fecunda el espermatozoide al óvulo. Desde ahí ya naces con esta herencia. Y quiero que leamos Salmo 51:5. Y es una verdad reveladora que el salmista da aquí. Dice la palabra, Salmo 51:5: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. O algunos dicen, en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes? Hay muchas personas, y he escuchado varios, incluyendo uno de ellos era mi papá, que decía, ¿por qué decía en pecado me concibió mi madre? Incluso algunos lanzan unas teorías medias raras. Dicen, lo que pasa es que parece que la mamá de David era la trampa, por eso dicen, en pecado. Otros dicen, seguro no se habían casado, por eso, pecado, pues no. Y empiezan a lanzar tantas tonterías en verdad al aire, cuando es claro que lo que David está diciendo, en pecado me concibió mi madre, está reconociendo esta herencia de la culpabilidad que empieza en Adán, en el pecado original. Y nuevamente quiero hacerte recordar algo. Si no entendemos la soberanía de Dios, no vamos a entender la gracia de Dios y no vamos a entender esta parte de esta primera doctrina, que es la culpabilidad. Dios es soberano y en su soberanía, ¿qué dio? Una orden y un castigo. Y ese castigo se empezó a cumplir. Así que si Dios es soberano, aquí no hay, pero yo no hice nada, Señor. Piña. Somos culpables. Pero todavía no termina el mensaje, así que todavía no te sientas ahí tan mal. Ahora, la genética de un ser vivo lo lleva a actuar de acuerdo a lo que está hecho. Vamos a decirlo, ¿no? Un buitre siempre es carroñero. Y una gallina come maíz. Bueno, come otras cosas, ¿no? Pero come su maicito, es lo que más come. Tú le pones a la gallina carroña, salvo que tenga mucha hambre y se haya criado en un basurero, lo va a comer. Sin embargo, no lo va a comer. Y tú le pones al buitre maíz, no lo va a comer. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a comer carroña. Inclusive, me causa un poco de gracia, mi perrito come un solo tipo de comida. Tengo que comprar esa galleta. Y si no le compro esas galletas, no lo come el desgraciado. No lo come, lo deja ahí, lo huele, me mira como diciendo, no lo voy a comer. Le pongo en la boca y lo tira. Y espera ahí que alguno de nosotros se apiade y como buen perro cristiano, como dicen, ¿no? Espera las migajas de sus amos. Igualito mi perro. Buen cristiano es. ¿Por qué? Porque su naturaleza está acostumbrada a eso. No va a comer otra cosa. Aunque le cambies eso, no va a comer. Entonces, de esa misma forma, la naturaleza del ser humano, por esa genética que tiene, se comporta de una manera. Y en Jeremías 13:23 dice algo importante. Dice, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? Los etíopes son personas de color de piel oscura. No puedo decir la palabra porque me banean el video después, ya que YouTube es bien sensible. Pero son personas de color de piel oscura, africanas. Entonces dice, ¿podrá acaso un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Tú lees esto y dices, ay Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo que está pasando es que en tus manos no está cambiar tu naturaleza. Tú no puedes cambiar tu naturaleza en cuanto tú quieres. Dios dio la sentencia.
Dios en su soberanía dio la sentencia y eso afecta a todos. Y lo estamos viendo en la palabra de Dios. Somos culpables. Calvino lo decía de la forma, es una depravación total que tiene el ser humano. Y quiero decirte algo, esto de depravación total o culpabilidad no es algo absoluto, porque algunos piensan, no, entonces es absoluto, el ser humano siempre va a buscar la maldad. No, hay personas, entre comillas, hacen cosas buenas. Pero siempre la culpabilidad está ¿en qué? En no obedecer la voz de Dios. Y ese es el peor pecado. El rechazar a Dios es el peor pecado que un ser humano puede tener. Y el ser humano por naturaleza rechaza a Dios. Y acá Jeremías, ¿qué está diciendo? No pueden comenzar a hacer bien porque siempre han hecho lo malo. No está ustedes no pueden hacerlo. Y hasta aquí, ¿sabes qué? Hemos visto que el ser humano es culpable, no hay nada que pueda hacer. Pero ya que estamos viendo sobre la gracia de Dios, ya que estamos viendo de su gracia, ¿sabes? Lo que tú no puedes hacer, lo que tú no pudiste hacer y no podrás hacer jamás, que es cambiar tu naturaleza, que es cambiar ese rechazo a Dios, Dios mismo lo hizo. Y este tercer punto es que Dios nos deja sin culpa. Dios nos cambia de lo que fuimos culpables a un estado sin culpa. Todo culpable, toda persona que se encuentra culpable en un juicio, imagínate que estás en un juicio y te encuentras culpable, mereces una sentencia, ¿verdad? Ahora, no pensemos en la justicia corrupta de nuestro país, porque al inocente lo tachan de culpable y al culpable de inocente. No, pensemos en una justicia divina, correcta. Todos éramos culpables, merecíamos la culpa, merecíamos el castigo. Y el castigo, pues, que se dio al inicio era morir. Y empezó a cumplirse porque el ser humano conoció la muerte, porque empezó a morir físicamente. La muerte física le empezó a llegar. El ser humano no fue creado para morir, pero su desobediencia empezó a morir. Sin embargo, la muerte espiritual y la separación con Dios le llegó. Eso se cumplió a cabalidad ahí mismo. El ser humano fue separado de Dios. Y esta sentencia se fue dada. Fue dada para el ser humano. Y el ser humano no podía hacer nada para cambiarlo. ¿Por qué? Porque no está en su posibilidad, no estaba en su naturaleza, no puede hacer nada para cambiar esa naturaleza de culpabilidad que tiene. El ser humano no estaba en sus manos, no estaba en sus posibilidades, pero ¿sabes quién sí tenía las posibilidades? Aquel juez que dio la sentencia. Y ese juez que dio la sentencia, pues nos cambia esa sentencia por medio de Cristo Jesús. En Colosenses 2:13, en este tercer punto, que Dios nos deja sin culpa, Colosenses 2:13 dice la palabra: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Mira qué le dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, siempre que hay un entonces, mira el cambio drástico, ese contraste que el Señor da. Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Si tú no te alegras con eso, no sé qué te puede alegrar. Pero esa es la mejor noticia que podemos tener. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. No se te había quitado la naturaleza pecaminosa. No se te había quitado. Eras un pecador, un culpable. Merecías morir. Sin embargo, entonces, Dios te da la vida al perdonar todos tus pecados. Esa es la mayor buena noticia.
que podemos tener en este mundo. Esa es la mejor noticia que podemos tener. Escúchame, no existe evangelio sin esta noticia. No existiría cristianismo sin esta noticia. No existiría vida cristiana sin esta noticia. Es más, no hubiera existido el pueblo de Israel sin esta buena noticia. Esta es la mejor noticia que el Señor nos da, que el Señor nos dejó. Éramos pecadores, no podíamos hacer nada, nuestra naturaleza pecaminosa seguía ahí, y Cristo nos quita al perdonar todos nuestros pecados. Yo quiero decirte algo, y es que cómo el Señor cambia esa naturaleza en nuestras vidas es haciéndonos nacer de nuevo. En Juan 3:3 Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un sabio, un fariseo sabio, conocía la palabra de Dios, era de la élite incluso de la religiosidad judía. O sea, era un hombre de buen testimonio, vamos a decirlo, ¿no? Una persona que para muchos ya era una persona santa prácticamente, ¿no? O sea, una persona así, un buen, como dirían algunos, un buen varoncito, un buen siervito. O un varón piadoso, ¿no? Como lo diríamos nosotros. Sin embargo, Jesús a este Nicodemo, que era respetado, le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo. En Juan 3:3 dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús no se hacía bolas. Cristo era directo, o sea, ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y ahí empieza la controversia de Nicodemo. Pero maestro, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tendré que meterme de nuevo al vientre de mi madre? ¿Es eso posible? Yo me imagino la cara de Cristo, ¿no? Mirándolo con cara así de: ¿eres o te haces? Nicodemo no entendía que tenía que nacer de nuevo, se tenía que quitar esa naturaleza pecaminosa de su vida, que solamente se daba con el perdón de los pecados. Cristo cambió y cambia nuestra sentencia de culpa, y de ser culpables ante Dios somos justificados por Él. Nuestro Señor cambió esa sentencia. Éramos culpables ante Dios, pero Cristo cambia esa sentencia, y de lo que merecíamos la culpa fuimos justificados. Mira, Dios determinó algo, y Dios determinó que el castigo del pecado era la muerte. Y que las personas que son pecadoras pues merecen la muerte. Y Dios no podía hacer caso omiso o dársela contra Él mismo, simplemente diciendo: bueno, así como nosotros nos creemos más buenos que Dios, ¿no? Bueno, ya, hijito, a ver, ¿fallaste? No, nosotros lo que les decimos: ya, hijo, no te preocupes, ya. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a castigar? Ya no lo voy a hacer. Dios no. Dios es juez justo. Y Dios dijo: el pecado merece castigo, y se tenía que cumplir. Pero ¿sabes cómo se cumplió? Por medio de Cristo en la cruz. En Romanos 3:24 dice la palabra de Dios: sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Sabes? El pecado tuvo su origen. Tú puedes decir: oye, no, yo no pequé, pero naciste con esa naturaleza pecaminosa. Esa herencia te hace pecar, te hace rechazar a Dios. Y yo quiero que te pongas a pensar, si es que no has nacido, bueno, todos absolutamente, ¿no? Si en algún momento de tu vida te hablaron de Dios, así hayas nacido en un hogar cristiano, y tú no has tenido ese rechazo con Dios,
Y que has estado de repente, sí, Dios, sí, pero has estado haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios te dice. Y esa es la naturaleza pecaminosa, te hace rechazar a Dios. Puedes ser el hombre más filántropo del mundo, la mujer más piadosa del mundo, puedes hacer obras sociales, puedes ser bueno en tu familia, excelente trabajador, buen padre, buena madre, buen hijo, y puedes ser la persona más estudiosa, más ideal y todo. Pero sin embargo, esta naturaleza pecaminosa te hace rechazar a Dios. Y hay muchas personas muy buenas en el mundo que hacen obras sociales grandísimas, hacen labores sociales, personas que contribuyen con el avance de la tecnología, el avance de la sociedad, pero sin embargo su naturaleza pecaminosa les hace fallar en el peor pecado que puede tener una persona, que es rechazar a Dios. Y acuérdate algo, puedes hacer inclusive con tus propias fuerzas, intentar cumplir todo lo que la Biblia dice, pero si rechazas a Dios, nada de lo que hagas te hace justo ante sus ojos. Y es por ello que no somos justificados por algo que nosotros hacemos. Nuestra culpabilidad, nuestra culpa, o no dejamos de ser culpables por algo que nosotros pudimos o podamos hacer. Si no somos justificados y dejamos de ser culpables por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ya para terminar, pues la soberanía de Dios, y en la soberanía de Dios pues estaba castigar el pecado. Y es más, está el castigar el pecado. Dios no va a dejar el pecado sin castigar. Dios no va a dejar ningún pecado sin castigar. E inclusive nosotros estuvimos ahí metidos en esa culpabilidad. Y hemos sido culpables. Es su gracia la que nos hace entender que somos culpables ante los ojos de Dios. Escúchame esto, es su gracia. Si tú hasta el momento de hoy, o hasta el momento que estamos ahorita, tú no dices, Señor, de verdad soy culpable, pues no estás gozando de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios abre nuestros ojos para entender que somos culpables ante Dios. Y que cuando tú miras a tu hermano, puedes ver, este también es culpable, igual que yo. No te hace mirar a tu hermano por encima diciendo, ay, culpable él, yo no. Te hace mirarlo así, somos culpables ante los ojos de Dios. Te hace mirar a las personas de afuera como culpables ante los ojos de Dios. No te hace creerte más santo que otra persona. No te hace creerte más perdonado que otra persona, sino te hace creerte más culpable incluso que otras personas. Puedes ver incluso a un hermano que tal vez, o una hermana que tal vez vivió la peor vida antes de llegar a Cristo. Y tal vez tú fuiste una de las personas más decentes antes de llegar a Cristo. Sin embargo, tú puedes decir, tanto esta persona como yo hemos sido culpables ante los ojos de Dios y merecíamos morir. No te hace mirar por encima a nadie. No te hace bajar una mirada diciendo, oh, pecadores. Te hace ver con piedad a las demás personas, así como Cristo un día te miró con piedad a ti. Nuestra naturaleza de por sí nos haría culpables y nos hace culpables ante Dios, pero en Cristo encontramos justicia, una justicia imputada. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, quien al encarnarse fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, vino aquí su justicia, esa justicia que vivió una vida perfecta. El Señor nos la imputa a nosotros. Y cuando Dios Padre ve a cada uno de nosotros, ya no ve nuestra naturaleza pecaminosa. Ojo,
que aún está acá, tenemos este cuerpo todavía. Pero el Señor ya no ve nuestra naturaleza pecaminosa, sino ve la justicia imputada que Cristo puso en nuestras vidas. Dios, cuando te ve y te dice: wow, este es mi hijo, no ve: mira, mi hijo me cae bien porque ora 5 horas al día, este no porque ora 1 nomás, este sí, mira cómo está consagrado, tú aprende. Dios no dice esto. Dios dice: este es mi hijo porque aquí está la justicia de Jesucristo. Este es mi hijo porque aquí está la justicia de Cristo. Este también. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados por Dios. Y la justicia de Cristo, quien no pecó, nos fue imputada a nosotros que sí pecamos. Pero ¿sabes? Así como el castigo del pecado debería ser cumplido, esa sentencia de culpabilidad debió ser cumplida, ese sufrimiento debió ser cumplido. Nuestro pecado, nuestra vida le fue imputada a Cristo. Aquel que no pecó, aquel que no tuvo la culpa de nada, fue tratado como culpable por nosotros. Si no reconocemos que somos culpables, estamos omitiendo la muestra de gracia y amor más grande puesta en el mundo entero, que es Cristo muriendo por nuestros pecados. La prueba de amor más grande no es la cena romántica que vemos en TikTok, no son las fotos románticas que vemos en unos influencers por ahí, o las armaditas de shows que incluso se pueden poner en las redes sociales. La prueba más grande de amor es Cristo poniéndose en nuestro lugar y siendo tratado como debimos ser tratados nosotros, para que nosotros seamos tratados como Cristo debió ser tratado. Ahora, el mundo entero es culpable y sigue siendo culpable ante Dios. Y hasta que no reconozca a Cristo en su vida, hasta que no sea reconocido el Señor en cada persona, pues siguen siendo culpables ante los ojos de Dios. Pero hay esperanza en Cristo, que así como un día tú y yo escuchamos un mensaje similar y pudimos reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos de Dios, y pusimos toda nuestra confianza en Él, entendiendo que nosotros no podíamos hacer nada por obtener el perdón de Dios, sino que Cristo hizo todo en la cruz, y nosotros confiamos en esa obra que solo Cristo podía hacer. Esas personas que están afuera tienen también la esperanza que cuando tú y yo prediquemos el evangelio, pero un evangelio de verdad, un evangelio que los lleve a entender que son culpables ante Dios, pero pueden ser justificados por medio de Cristo, estas personas van a seguir yendo al castigo eterno. Pero hay esperanza en Cristo. Por eso tú y yo tenemos que predicar constantemente la palabra de Dios y no dormirnos en nuestros laureles. Prediquemos constantemente la palabra de Dios. Vivamos una vida piadosa como hijos de Dios, no creyéndonos más espirituales que otros, no creyendo que estamos por encima de otros, porque tal vez la persona que tenemos al lado no ora de la misma forma que nosotros oramos. No nos creamos más espirituales porque de repente en las canciones unos levantan la mano y los que no, es que son fríos. No nos creamos más espirituales porque tal vez estamos más tiempo en la iglesia y otros por motivo de trabajo no pueden. Mira, este es un frío, un carnal, yo estoy más tiempo en la iglesia.
recordemos que todos, no sé, seríamos simples culpables si no fuera la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y esto nos debe hacer mirar con amor y piedad al que está a mi costado. Y recordar siempre la culpabilidad que nosotros tuvimos fue quitada por Cristo, porque solo es por su gracia la que nosotros dejamos de ser culpables. Acompáñame a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque no podemos hacer nada sin ti. No podemos hacer nada sin tu gracia. Y Señor, gracias porque entendimos que nuestro pecado debe ser castigado. Sin embargo, Cristo recibió el castigo en la cruz. Ese castigo que nosotros debimos recibir, Señor. Y ahora, justificados, entendemos que ya no somos culpables. Dios, ayúdanos a actuar como hijos tuyos y no actuar como si todavía tuviéramos culpa. Ayúdanos a actuar, Señor, con ese corazón arrepentido, como personas que tú has hecho nacer de nuevo. Ayúdanos también, Señor, a entender esto para vivir una vida de comunión en nuestros hogares, en nuestra iglesia, y no mirando, Señor, con desprecio a quienes tal vez pues mantienen un ritmo diferente a nosotros. E incluso, Señor, no mirando con desprecio a las personas que aún no te conocen, porque en algún momento también nosotros estuvimos allí. Te damos la gloria y la honra, Señor, y ayúdanos a entender esta doctrina de la gracia. A entender que en tu soberanía, pues todos son culpables hasta que llegan a ti. Y que hay una depravación en nuestras vidas. Una depravación que corrompe todo nuestro ser, pues es una depravación total, que corrompe todo nuestro ser, haciéndonos culpables, pero que solo en Cristo fue limpia. Y fuimos justificados y fue impuesta tu gracia en nuestras vidas. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios.